No importa los medios, porque lo que yo necesito es ser feliz y tener placeres. ¿Cómo lo...? Bueno, ya vemos. Ya veremos. Si además tampoco hay futuro, claro, pero ¿por qué tengo que garantizar yo lealtad a quién? Si yo no tengo principios, si mi principio es ser feliz hoy, tener placer hoy, yo no sé qué pasa mañana. En todo caso, si hay un mañana, va a ser el de mis hijos. Y entonces voy a tratar, si los tengo, si están a mi lado, de garantizarle el mínimo de felicidad hoy a ellos. Mañana tampoco sé, pero a ellos, a nadie más. ¿Por qué además tendría que ser fiel yo a mis convicciones o mis antiguas convicciones políticas o ideológicas? Entonces, como una primera aproximación al problema, el adicto, potencialmente el adicto, es el que descubre, aunque quizás sea el segundo paso, si lo descubriese antes quizás no fuese adicto, pero eso también es un tema demasiado complejo. Es el que descubre que el universo y la vida del universo es finita, no es infinita, no es eterna, y que para colmo está solo. Porque estas sensaciones que nosotros tenemos, o estas aproximaciones a la muerte, o estos mensajes que nosotros tenemos de la naturaleza, que vamos a morirnos, que somos finitos, que todo se termina, son diarias. Si se termina mi relación de pareja, si se muere un amigo mío, todas esas situaciones que yo vivo a diario, lo que están haciéndome, además de causarme dolor, por supuesto, es decirme, che, la muerte existe, te vas a morir. Nada hay que tenga sentido que vos podás planificarlo más allá de lo que vos sospechás que podés vivir. Esa situación desgarradora en la que está el ser humano, esa situación que hace que sepa que no va a ser feliz, que la felicidad no va a ser eterna por lo menos, y que los placeres están acotados, mucho más acotados de acuerdo a la condición económica en la que viva y de acuerdo a la condición social en la que viva. El placer, que puede significar un determinado objetivo para un tipo que dispone de 800 millones de dólares, por ejemplo, uno de los dueños del negocio de la droga, el que fuese, es distinto a lo que se pueda plantear como placer un tipo que vive del cartoneo, del cirujeo. El máximo de placer que puede aspirar ese compatriota es sacarse una foto con el goleador de San Martino de Atlético. Digamos, cubrir su espíritu, digamos, de felicidad por un larguísimo tiempo. Entonces, también, digamos, las situaciones placenteras a las que nosotros podemos planificarlo, también dependen de nuestra inserción en la sociedad y en el mundo. Pero lo que es común a todos es saber de que estamos solos, que somos finitos, que nos vamos a morir y que no existe la felicidad, que no existe el placer como una situación espiritual inmodificable e invariable. Ante eso, esto, aunque a ustedes les pueda parecer extraño, esto no crean que es analizado o es aceptado o lo pensaron la mayoría de los seres humanos. Hablemos en términos de nuestro país, la mayoría de los 40 millones de argentinos. Algunos que, la mayoría no, seguro, y algunos que empiezan a tener alguna evidencia o
a la mañana, levantarse e ir al espejo a afeitarse, bueno, no yo, a lavarnos la cara, y tomar conciencia, mirándonos, que no somos los mismos, no de ese tipo que ayer se lavaba la cara o se afeitaba. No somos los mismos que éramos recién, poniendo el agua para el mate. Algo cambió. ¿Qué es lo que cambió? Que estamos 5 minutos o 10 minutos más cerca de la muerte. Y 5 minutos menos que tenemos para tener la sensación de felicidad, de plenitud, de placer. Por supuesto que la felicidad y el placer no es para todos lo mismo. Todos tenemos una composición de la felicidad o del placer distinta, pero sí la tenemos, digamos. Eso es invariable. Esta situación, más por supuesto, como si fuera poco saber que nos vamos a morir y que nunca vamos a ser felices, para colmo se suman las situaciones que estamos obligados a sobrellevar en nuestra vida. En el caso concreto de nuestro país, desde el año 55 del siglo pasado hasta hoy, salvo 3 o 4 años del kirchnerismo, todo fue hambre, miseria, desocupación, marginalidad, promiscuidad, prostitución de los niños, mientras todos, políticos, curas, milicos, jueces, miraron para otro lado y se hicieron olímpicamente los estúpidos como se siguen haciendo. O sea, que esta situación, llamémosle metafísica, espiritual, de saber que no hay posibilidades de que seamos felices, hay que sumarle todo lo otro. Bueno, ahí tenemos las características potenciales de un adicto o adicta. No estoy justificando absolutamente nada, pero tampoco sin dejar de justificar, ¿no? Estoy planteándolo al tema. ¿Cómo hacemos para sobrellevar esa situación? ¿Cómo hacemos? Podemos mentirnos, que es lo normal, digamos, ¿no? Mentir que somos felices en el matrimonio o en la relación de pareja y vivir como extraños. Ya es difícil vivir al lado de alguien que jamás va a entendernos, que jamás va a estar dentro nuestro, no por mala fe o por falta de amor, pero digamos, nadie va a saber nunca, jamás, ni siquiera yo, el volcán de grandezas y de miserias que se cocinan dentro mío, mucho menos el que está al lado mío. Por eso cuando ustedes escuchen por ahí que alguien dice, yo a fulano de tal o a mengana la conozco más que la madre, es una rotunda y absoluta estupidez. No es que mienta, es posible que piense que lo conoce demasiado, no lo conoce nada. Nosotros no sabemos quién somos, nosotros. Ahora bien, ante esa situación, además de la mentira, está la otra mentira. O está el elemento que nos ayuda a mentirnos, o está el elemento que nos ayuda a adormecer esa situación de rebeldía, de pánico, de inestabilidad, de odio, de tristeza, de rencor, de abandono, que nos genera este cúmulo de situaciones. Y nosotros no inventamos nada. Desde que existe la humanidad, existen esos elementos que le ayudan al ser humano, hombre o mujer, a sobrellevar con una
le diría yo, una dosis de piedad mayor que la propia realidad esa situación. Y esos son los centenares de alucinógenos que conoció la humanidad y ya no existen, y los que se conocen hoy. Ahora bien, ese es, digamos, el universo de adictos, mejor dicho, de personas que están permeables a ser adictos, que están cercanas a la adicción, que tienen mayores posibilidades que otras de ser adictos. Obviamente que enfrentar todas estas cuestiones de las que estamos hablando, enfrentarlas, requiere de un temperamento, de un coraje, de una pasión y una lucidez encomiables. Si no cualquiera puede enfrentar. Esto es para desmistificar otro rótulo que se le pone a las personas que están en situación de adicción, de catalogarlos de débiles. Débiles somos todos somos humanos. Lo que tienen, digamos, los hombres y las mujeres, los seres humanos, que son capaces de no necesitar de una adicción determinada, es bueno, un temperamento, un coraje y una lucidez que son los distintos, digamos. Mucho más en situaciones como la que vivimos hoy en nuestro país. Pero eso no quiere decir de que el que fuma marihuana o consume drogas más caras, o paco, digamos, o alcohol, o pastillas, o inhalantes, o lo que fuese, que no tengan coraje. Que no pongan el coraje en juego a cada momento de su vida. ¿Se entiende lo que digo? Porque hacen falta otras cuestiones y no solo el coraje. Por ejemplo, niveles de lucidez. Es muy difícil de que haya quienes con un grado de tal deterioro en los niveles de conciencia a nivel general como los que desgraciadamente vemos en el pueblo argentino. Sería una herejía y sería además un milagro suponer que con esos paupérrimos niveles de conciencia, además llevados ex profeso a eso, puedan alcanzar la lucidez necesaria para decir el bienestar para el espíritu y el bienestar para mi cuerpo no va a venir con la adicción. ¿Se entiende? No es solo coraje. Si fuera coraje, prácticamente no habría adictos. Cuando digo formación, quiero decir, no necesariamente hablo de la formación política o ideológica. No es que no va a ser adicto un peronista. ¿Se entiende lo que digo? Mucho menos lo que se dice en peronistas del 70 para acá, que son todos antiperonistas. No tienen ni idea de lo que es la constitución peronista del 49, mucho menos. Pero aún así, digamos, también había adictos en los 40 y en los 50. Si no, no se inventó, digamos, a partir del 2001-2003, como pretenden hacer creer Macri y la banda de fascinerosos que lo secunda. Al contrario, se agravaron, pero se agravaron por las políticas que vienen de los propios tipos que producen y comercializan la droga en el mundo. Aquí fines de los 60, ¿te acuerdas los hippies? Claro, pero es parte del posmodernismo. Pero aún, digamos, si nosotros, aunque no sea tema específico de hoy, pero ya que con muy buen criterio nombras a los hippies, aún los hippies, dentro de el entorno histórico, geográfico, político, económico en el que se desarrolla el hippismo, que es la Europa
Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos, aún ahí tenía cierto sentido. Eran tipos de 18, 14, 15, 23, 25 años que vivían en ciudades y en pueblos absolutamente devastados y destruidos por la guerra, a donde no es que solamente no había trabajo, no había vivienda, no había hospitales, no había nada de nada. El hipismo surge de los chicos como una reacción a la catastrófica desastres que dejó la guerra. Y entonces, bueno, los eslogan que se imponen a partir de aquel entonces, el no a la guerra, sí a la paz, la florcita, la guirnalda, la guitarrita, el pelo largo, era una actitud contestataria de protesta. Lo ridículo, que se agotó, por supuesto, porque no tenía un correlato político ni ideológico. Los hippies nunca plantearon modificar la estructura política y económica de esos países que habían generado la guerra para llevar la destrucción, el hambre y la miseria a todo el mundo. ¿Se entiende? Jamás lo plantearon. No querían una revolución, querían vivir bien y nada más, sin que los maten. Ya era mucho, obviamente, pero nunca planificaron absolutamente nada como cambio de estructura de conducción política en el mundo. Pero aún así tenía algún sentido. Ahí tenía sentido. Ahí. Ahora, ¿qué sentido tenía un hippie con la florcita, el pelo largo, caminando por la avenida Elena en Tafí Viejo en los 60? Era ridículo total y absoluto, y lo tuvimos. Porque ellos lo que hacen, con un criterio utilitario de saquearlo al mundo por todos lados y como sea, importan también la moda, porque es también una manera de destruir las culturas, de transculturalizarnos. Fíjense en que empezamos así y hoy de cada 10 palabras, 8 son en inglés. Acá. Los negros acá, los indios acá hablan más en inglés que en castellano. Empezaron con un hipito tarado en los 60. Bueno, volviendo entonces a lo que estábamos... El arte también es reflejo de esa situación desgarradora del mundo, del ser humano en el mundo. También refleja eso el arte. Por eso yo les decía, recuerden la clase pasada o la otra, el cuarteto no es música, no es arte popular, no lo puede ser. Y eso no quiere decir de que ese pueblo que vive en las villas miserias hoy no tenga la potencialidad de ser creador de arte. Sí, por supuesto, como todo ser humano. Ahora, ¿tiene los elementos? No los tiene. Eso no es arte. Fíjense, hay... para que no me acusen, como ya me acusan, de tendencioso, como si, digamos, el imperio no fuera tendencioso, no seleccionara a sus víctimas en el mundo para asesinarlas y saquearlas. Voy a citar, para abonar, digamos, lo que estoy diciendo, a un poeta que vivió y murió de espaldas al país, absolutamente antiperonista, como Borges. Porque además el arte tiene sus propios códigos. Y Borges, en el final de uno de los poemas, dice: hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Además del excepcional talento de Borges para decir me duele una mujer en todo el cuerpo, porque el arte también es eso, o el genio es eso. Si yo lo hubiese escrito y lo veo a las 2 horas, hubiese dicho, ¿pero qué es esta pelotudez? Y lo hubiera tirado seguro. Él decía que es la capacidad de juntar un sustantivo y un adjetivo que nunca antes estuvieron juntos. Pero digo, al margen de eso, lo que él está plasmando ahí es casualmente ese grito desgarrador: nunca voy a ser feliz. Ni siquiera el amor me hace feliz. Cuando él está hablándole a esa mujer,
me duele una mujer en todo el cuerpo, está diciendo que está enamorado, pero no es feliz. ¿Se entiende lo que digo? Ni siquiera estar al lado de la mujer o del tipo del que estamos enamorados es sinónimo de felicidad, ni de placer, y mucho menos, perdón, que eso se vaya a prolongar en el tiempo. Tenemos entonces un universo de hombres solos, desgarrados por la conciencia de la existencia de la muerte, no solo la muerte física, que la vemos todos los días, se nos muere un amigo, un conocido, un vecino, se muere un hijo de puta, lo festejamos, pero es la muerte, nos está diciendo, ojo, todos se mueren, vos también. No solo es eso, sino las evidencias diarias que tenemos de la muerte y la imposibilidad de ser felices y de acceder al placer. El hombre frente a esa situación vive, y la mujer, obviamente, vivimos desgarrados, vivimos en tensión constante, vivimos sabiendo que fuimos derrotados, incluso los que creen en la vida eterna, vía resurrección, vía reencarnación, vía lo que fuese, digamos. Me fui a dar un giro de 20 años y volví, lo que fuese. La mentira que digan o lo que generen aún de buena fe, aún ellos viven este desgarramiento. Porque pueden, en todo caso, dormir tranquilos diciendo, ah, no, yo no me voy a morir. Yo tengo garantizada la vida eterna. Pero lo que no tenés es felicidad y placer. ¿Se entiende? Placer en el sentido, no del placer mundano, del placer ordinario, del placer que nos genera el consumo, ¿no? Digo, las cosas que nos hacen bien espiritualmente. Ahora bien, ese es un universo cautivo de adictos que tiene quien maneja el poder, lo maneja el imperio. Ahora veamos la otra parte del fenómeno. No son solamente los villeros, Porque si nosotros decimos que en nuestro país consume marihuana, escuchen bien, el 65%, por lo menos una vez cada 3 días, un porrito, cada 4 días, cada 7 días. No hablo de lo que lo hacen todos los días, ni de lo que lo hacen todos los días 10 veces, 10 porros. Hablo del consumo. El 60% de los tipos y mujeres que tienen entre 12, y cada vez baja menos la edad, entre 12 y 60, 65 años, yo no veo que haya 3.000, 4.000 asesinatos por día en Argentina, ni violaciones. ¿Se entiende? Basta de demonizar, basta de criminalizar, de anatemizar, basta de perseguir a los villeros, a la gente que vive en los barrios empobrecidos, porque eso, además de que son conscientes, si es que lo son, de que nunca van a ser felices, que no van a tener acceso al placer, que se van a morir en cualquier momento, encima tienen que vivir la vida que viven. Además, una vida que ellos no pidieron vivirla. Yo no conozco a nadie que haya dicho, loquito, yo pedí nacer en Argentina, más concretamente en San Salvador de Jujuy, ser negro, indio, ser periodista, no pegar una, ser siempre opositor a todos los gobiernos que pasaron, porque en el 45, el 55 yo acababa de nacer, vivir siempre pobre y que siempre me persigan todos. Yo no pedí eso. Nadie pidió vivir lo que vive. Me refiero como una condición de arranque. Ahora, por supuesto que hay situaciones a las que llegamos por nuestra conducta, por lo que hacemos o no hacemos, pero digo, no de arranque. Entonces,
Lo que hacen los poderes constituidos en el mundo es seguir las directivas del imperio, y entonces, ¿quiénes son los que se drogan? Los negros. ¿Y quiénes son los que reparten la droga? Los negros. Bueno, hay que terminar con los negros. Y en realidad ni siquiera terminan. Son aprietes, son campañas publicitarias para quedar bien con la iglesia y la iglesia para quedar bien con ellos. Las iglesias en general, con la justicia, que también se drogan los jueces, los secretarios, los fiscales, con la policía, que el 70% de los policías son drogadictos y violadores, digamos de cada 100 delitos, en 80 participaron policías directa o indirectamente.